Buenos días, mi nombre es Franklin Sequeira Argeñal, escritor centroamericano de Nicaragua. Entender cómo se mantiene en el poder una dictadura criminal ligada a carteles del narcotráfico que constantemente le viven dejando millones de dólares en efectivo y nunca capturan a nadie relacionado a estos vehículos cargados de tanto dinero, y que la policía sorpresivamente los vive encontrando en ciertas fechas en que necesitan dinero para poder patrocinar estas redes del narcotráfico digamos, a un gobierno para poderse mantener en el poder. El Frente Sandinista ha tenido la habilidad desde sus inicios de crear organizaciones de inteligencia militar de la Dirección General de Seguridad del Estado, la cual nunca desapareció. Lo que hicieron fue pasarla del Ministerio del Interior a fusionarla con la Dirección de Inteligencia Militar y Contrainteligencia Militar dentro del Ejército. Es decir, entender esto, que les dio poder incluso durante los gobiernos democráticos, le dio poder al Frente Sandinista durante los gobiernos democráticos de doña Violeta Barrios de Chamorro, del doctor Arnoldo Alemán Lacayo y del ingeniero Enrique Bolaño Geyer. El Frente Sandinista por esa razón se mantuvo en el poder, pero hay que entender cómo está estructurada la seguridad del Estado en Nicaragua. Es un órgano represor, es un órgano que se dedicó desde sus inicios a investigar, perseguir y a documentar con lujo de detalles la vida de cada nicaragüense. Es una organización terrorista. Esta estaba conformada por una jefatura nacional. La seguridad del Estado estaba conformada también por direcciones regionales, por jefes de operaciones en los diferentes departamentos del país, por jefes de contrainteligencia en diferentes partes del país, y también por 20 secciones. Hoy te quiero hablar de estas 20 secciones, cómo operaban, pero como son muchas, solamente voy a abordar cuáles eran las 20 secciones y mencionarte a una de ellas, porque está relacionada la que fue directora de esa sección con lo que fue, digamos, la frustración que hemos sufrido los nicaragüenses después de la rebelión del 2018, de abril del 2018, en que una de las personas que, digamos, se dedicó a combatir a la oposición a Ortega y que vino infiltrándose solamente para, hacer, digamos, que nuestros líderes en Nicaragua, nuestros líderes de oposición fueran cayendo presos uno por uno, y que esto, digamos, le diera más largas al asunto a esta dictadura y poder mantenerse en el poder. Es decir, a veces hay que tener mucho cuidado sobre quiénes son los opositores en Nicaragua, porque no todos son opositores de verdad. Algunos solamente son infiltrados. Hoy te quiero hablar acerca de las 20 secciones de la Dirección General de Seguridad del Estado. Esta estaba conformada en primer lugar se distinguían por una sigla que era el F, F1, F2, F3, así sucesivamente hasta el F20. Entonces el F1 era operaciones dentro de la Dirección General de Seguridad del Estado. Posteriormente te voy a hablar sobre qué hacía cada una de estas secciones. Pero por hoy, digamos, te voy a mencionar solamente cómo estaban formadas estas 20 y una de ellas. Pues el F1 era operaciones. El F2 era la policía de orden interior. El F3 era infiltración en bandas contrarrevolucionarias. El F4, seguridad gubernamental. El F5 era la dirección quinta de la seguridad del Estado. El F6 era infiltración y espionaje en partidos políticos y su militancia. El F7 era el territorial. F8, patrulla y choque. F9, infiltramiento investigativo. F10, antiterrorismo. F11, análisis operativo del SIN. Pero también era un lugar donde se hacían torturas a los prisioneros políticos. El F12 era tropas especiales. F13, la oficina secreta. F14, control a población estudiantil.
Este es muy importante. El F-15 era eliminar bandas armadas en el campo. El F-16, investigaciones delictivas. F-17, investigaciones subversivas. F-18, aniquilamiento secreto. Y el F-19 era la coordinación administrativa y operativa de la Dirección General de Seguridad del Estado. Y la última era la coordinación operativa DIN-SIN y DGC, el F-20. Las secciones del F-14 al F-20, estas son muy importantes porque estas del F-14 al F-20, bueno, estas 20 secciones aparecen en la página 32 y en la página 100 de mi libro, Los cimientos de la tiranía, dice que de la F-14 a la F-19 estaban las más secretas de las secciones de la DGC, bajo un mando único, una oficina que las administraba todas, que funcionaba en la F-19 y que estaba formada por el staff de los jefes del F-14 a la F-19 y por las oficinas de finanzas, cuadros, planificación y operaciones. Todo esto aparece en mi libro, Los cimientos de la tiranía. Los cimientos de la tiranía, un libro el cual, digamos, es donde yo he sacado mis investigaciones, donde yo, digamos, he plasmado mis investigaciones que he hecho durante muchos años. Volviendo al caso, ¿verdad?, de estas secciones, te quiero decir sobre una muy importante y es el F-14. Había un control a la población estudiantil en la F-14. De hecho, la jefa de la F-14 era la comandante guerrillera Mónica Baltodano Marcenaro. Ella era exmiembro de la Dirección Nacional del Frente Sandinista, máximo dirigente de la organización Rescate al Sandinismo. Bueno, que no tiene nada que rescatar, eso ya eso está podrido desde sus inicios. La sección F-14 se especializaba en penetrar en colegios y universidades y les daban seguimiento a los estudiantes y a los líderes estudiantiles de todo el país para descubrir y controlar actividades subversivas en los estudiantes. Ustedes saben que los estudiantes son explosivos por su juventud y por sus conocimientos. Los muchachos pues tienen, digamos, una actitud de rápidamente, digamos, enfrentarse a todo aquello que les limita la libertad. En su momento, la comandante guerrillera Mónica Baltodano Marcenaro dirige una ONG llamada Popolná, que es la Fundación para la Promoción y el Desarrollo Municipal. Desde 1990, a raíz de que pierde el poder político el Frente Sandinista en Nicaragua, empezó un trabajo de inteligencia desde Popolná, es decir, un trabajo de la seguridad del Estado en Popolná, que desde ahí se controlaba y se dirigía actividades de manipulación de información por medio de miembros de la Dirección General de Seguridad del Estado y de colaboradores y militantes del Frente Sandinista que estaban trabajando en todas las alcaldías del país. Es decir, Popolná se venía a relacionar con todas las alcaldías de Nicaragua. ¿Por qué? Bueno, en Popolná se investigaba la fidelidad de los miembros del Frente Sandinista y las debilidades personales y públicas de funcionarios que adversaban al Frente Sandinista, sobre todo aquellos, digamos, que estaban adquiriendo algún liderazgo y sobre todo, digamos, en ese momento el mayor liderazgo estaba en los altos funcionarios del Partido Liberal Constitucionalista, el PLC. Todos estos actos que sabían, digamos, que estaban involucradas personas relacionadas con algún acto de corrupción. El apoderado general judicial de Popolná era nada más y nada menos que René Vivas Lugo, ex viceministro del Interior. ¿De quién? De Tomás Borges Martínez, y fue además director de la Policía Nacional. Y ya sabemos, ¿verdad?, en unos reportajes anteriores que estaba ligado también a todo ese tráfico de títulos falsos de reforma agraria y que la prensa hizo un reportaje llamado Noche de Perros, o Día de Perros, perdón. El Popolná también estaba vinculado a la Fundación Augusto César Sandino, cuando la manejaba el comandante de la Revolución, Henry Ruiz. Este comandante de la línea dura comunista, la facción del Frente Sandinista, digamos, vinculada más de cerca con la Unión Soviética. De hecho, él estuvo estudiando en la Unión Soviética.
Él era jefe del F-19 de la Dirección General de Seguridad del Estado y jefe también de Mónica Baltodano Marcenaro en el área administrativa y operativa de la seguridad del Estado. Popolná utilizaba recursos económicos de la cooperación extranjera, con hermanamientos en ciudades europeas para el proselitismo político en comunidades rurales, donde financiaba proyectos sociales en coordinación con alcaldías del Frente Sandinista u organizaciones de masas controladas por el Frente Sandinista, que incluye, digamos, construcción y mejoras de vivienda y servicios básicos como el servicio de agua potable, construcción de pozos y de servicios sanitarios. En un momento de conflicto, digamos, entre Lenín Cernas Juárez, que era, todo el mundo sabe que fue el director de la seguridad del Estado, este en nombre del Frente Sandinista quiso reclamar y confiscar a la comandante guerrillera y miembro de la Dirección Nacional, el ONG Popolná, porque era más que un simple ONG. Era también un organismo no gubernamental, ¿verdad? Este ONG era una parte de la estructura del espionaje de la Dirección General de Seguridad del Estado. Mónica Baltodano Marcenaro se atrincheró armada con un arma, con un AK, imagínense, un arma de guerra, defendiendo Popolná como patrimonio personal. Las oficinas de Popolná están ubicadas en una propiedad confiscada a sus legítimos dueños, la familia Saborío. Esto reclamaron por años y años esta propiedad porque es muy valiosa. Es exclusiva, es valiosa por su ubicación, el reparto Las Palmas. Los legítimos dueños expropiados no han podido obtener justicia ante este vil atropello a su legítimo patrimonio familiar, porque la justicia en Nicaragua brilla por su ausencia y los ladrones de la piñata sandinista enriquecidos ilícitamente, confiscando con su avaricia y apropiándose de lo ajeno, pues hoy en día Popolná, la presidenta es Mónica López Baltodano, esta es hija de Mónica Baltodano Marcenaro, es también abogada y con 2 maestrías. Bueno, tuvo la suerte, digamos, de tener todos esos vínculos de poder y de dinero, producto, digamos, de vivir del Estado durante tantas décadas. Esta verdad, muchacha, es miembro de la iniciativa nicaragüense, defensora de los derechos humanos. Imagínense, defensora de los derechos humanos en una casa que se han robado, digamos, violando los derechos humanos de esta familia. Pero también ella es de la articulación de movimientos sociales y sociedad civil, AMS, que es una organización que, por cierto, saben ustedes que se encargó de desbaratar las iniciativas de organizarse políticamente contra el Frente Sandinista, después de la rebelión popular de abril del 2019, donde llegaba esta muchachita, llegaba imponiendo la articulación que llamaban de las organizaciones civiles y luego, digamos, querían ser cada una de estas organizaciones que solo representaban a 2 o 3 personas, querían poner uno por cada miembro y entonces desbarataban cualquier iniciativa en todos los departamentos de Nicaragua, imponiendo a los miembros de la organización de la articulación dentro de todas las reuniones, que solo eran directivas de ONG, que promovían el aborto, los LGBT, y financiaban a las feministas agresivas y antirreligiosas que han querido destruir la sociedad heterosexual de Nicaragua y bueno, y en todas partes, ¿verdad?, para imponer a Sodoma y Gomorra. Ella ha representado organizaciones de derechos humanos, imagínense, para proteger con iniciativas la amnistía. Eso es lo que han hecho con esas iniciativas de derechos humanos, proteger con iniciativas de amnistía a los criminales de lesa humanidad y sin justicia para las víctimas. Su organismo, ha estado también ligada con mucho oportunismo en el movimiento anticanal. Por eso es que vimos que el movimiento anticanal, que empezó muy bien, ¿verdad?, poco a poco lo vinieron destruyendo. Esta gente llegó como asesora supuestamente el movimiento anticanal y ha sido para desbaratar toda iniciativa que busque defender los derechos de los campesinos. Mónica Baltodano Marcenaro, líder máximo de rescate al sandinismo, con iniciativas de impunidad, de saqueo, de confiscación, de oxigenar al Frente Sandinista y su criminal narcodictadura.
Otro que entró en este mismo conflicto con Daniel Ortega y Tomás Borges Martínez fue Henry Ruiz, comandante de la revolución, con la Fundación Augusto César Sandino. Esta FAC estaba administrada por Henry Ruiz. La FAC es la Fundación Augusto César Sandino, y esta tenía amplias conexiones en Europa. En su momento, el Frente Sandinista, dominado por grupos como el de Bayardo Arce, Daniel Ortega y Tomás Borges Martínez, quería un control total de esta fundación por su patrimonio económico y sus conexiones como ventana a Europa de la Dirección General de Seguridad del Estado. La FAC se coordinaba en Europa con la Asociación de Ayuda al Migrante Nicaragüense, que en realidad es un órgano de espionaje a los nicaragüenses en el extranjero. Y bueno, y también, ¿verdad?, le daba cobertura, apoyo y logística a su agente de la Dirección General de Seguridad del Estado y de la Inteligencia Militar. Pues bueno, todas estas cosas, ¿verdad?, han pasado en Nicaragua. Te las cuento así, ¿verdad?, de una manera, una charla. Te quiero decir, esto lo encontrás, las 20 secciones de la seguridad del Estado están en la página 32, y en la página 100 de este libro está, digamos, página 100, 101, digamos, lo que es la F-19, controla la población estudiantil, que es lo que ha sucedido en Nicaragua. Ellos han controlado a la población estudiantil. Por esa razón, tenemos a Nicaragua como está, por gente como Mónica Baltodano Marcenaro, que donde llega, digamos, a coordinar actividades supuestamente oposición al Frente Sandinista, en realidad lo que hace es, digamos, un trabajo de infiltración para destruir incluso a muchos que son hoy en día verdaderos adversarios del Frente Sandinista y de Daniel Ortega, y que en sus inicios fueron, digamos, miembros del Frente Sandinista, pero que hoy están hastiados de saber que pertenecieron a una horrible y terrible dictadura. Pues hoy, digamos, tal vez entre esta gente sincera habrán muchos verdaderos opositores, pero no todos son verdaderos opositores. Hay gente infiltrada que hay que, digamos, apartar, como la Mónica Baltodano Marcenaro, y ellos, pues, como todo el mundo ha visto en Nicaragua, lo sabemos muy bien, que mientras todos los líderes, verdaderos líderes, cayeron presos, pues ella y su hija, la Mónica Baltodano Marcenaro y la Mónica López Baltodano, con el esposo de Mónica Baltodano Marcenaro, pues tranquilamente pudieron salir del país hacia Costa Rica, y ni el ejército, ni la seguridad del Estado, ni el Ortega, ni nadie, ni la policía, nadie los pudo detener. Incluso cuando cayeron presos, estando en la cárcel, entraron con celulares a estar saltando, gritando consignas, sonrientes y todo, cuando todo el mundo sabe que cuando un líder cae preso, primero es un operativo de represión increíble. Lo que pasa, les quitan los cordones, los zapatos, les quitan todo, les quitan las fajas, mucho menos que va a introducirse con un celular como se introdujo Mónica Baltodano y todo su grupo. Supuestamente eso lo hace, ¿verdad?, el Frente Sandinista para levantarles el perfil y hacer creer a la gente que son verdaderos opositores. Hasta aquí he llegado con este tema de hoy. Saludos, ha estado con ustedes Franklin Sequeira Regeñal, escritor centroamericano de Nicaragua. Buen día.